Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, iniciando una nueva semana laboral. Aquí lo más destacado del día. Por resistirse a un robo, un estudiante de medicina fue brutalmente agredido por delincuentes armados. Las cámaras de seguridad grabaron el violento hecho. Los antisociales se llevaron uniformes, documentos e implementos. La víctima relató los momentos de terror que le tocó vivir. El joven estudiante estaba en la esquina de la Pedro Freile en Cotocollao, al norte de Quito. Esperaba el bus a las 7 de la noche para ir al hospital donde trabaja, pero sus planes se vieron alterados cuando los delincuentes a bordo de una motocicleta lo sorprendieron. Se van en contravía. El muchacho corre varios metros, trata de escapar, pero es alcanzado por uno de ellos. Quiso resguardarse en la tienda, pero esta estaba cercada. Recibe golpes en reiteradas ocasiones. El antisocial insiste en llevarse la mochila y el celular que lo arrojó la víctima dentro del establecimiento. Logró quitarle las pertenencias y escapó del sitio. Quedó sangre en la vereda. Conversamos con el afectado. Nos muestra sus heridas. Explica que viene de provincia. Es un estudiante de medicina y está cumpliendo con su periodo de prácticas. Se le llevaron absolutamente todo. Bueno, andaba a cargar 2 celulares, uno viejito y uno nuevo, porque siempre me decía mi papá que entregue el viejito si me iban a robar. En la mochila estaba un celular, en mi mano el que se cayó. En la mochila tenía 2 uniformes, los documentos personales, cédula, tarjeta, todos los documentos personales. Tendrá que pedir prestado los uniformes o solucionarse, ver qué hacer para no perder comunicación y menos aún su periodo de formación. Claro, incomunicado, y pues no sé cómo voy a hacer para ingresar al hospital porque sin el uniforme no se puede. Testigos relataron los momentos de pánico, pues el antisocial sí disparó. Dejó así el vidrio de la tienda. Llamaron a la policía y esto fue lo que les dijeron. Que encontramos la bala, le llamamos a la policía, sí vinieron enseguida, pero dijeron que no podían tomar procedimiento porque era una bala de goma, que no había ningún herido, que tampoco fue contra los de aquí de la casa, sino contra una persona de afuera, entonces que ellos no podían tomar eso. Los moradores están angustiados, los pillos acechan, y aunque hay cámaras de seguridad, eso no ahuyenta a los desconocidos. De adentro se llevaron una televisión, o sea, todo lo de una casa, bicicleta, televisión, ollas, vajilla, o sea, todo lo que más pudieron. Piden por eso mayor control a los vehículos livianos. Las ganas de no querer salir y no querer ver las motos o el ruido de las motos. Informo, Marilyn Jaramillo. Cámaras de seguridad captaron el asesinato de un hombre en el cerro de Mapasingue, norte de Guayaquil. Por otro lado, sicarios acribillaron a un ciudadano con antecedentes penales en el distrito Esteros. Los 3 sicarios ya sabían dónde interceptar al conductor del vehículo. Inclusive se atrevieron a abrirle la puerta y dispararle al mismo tiempo. Este violento hecho ocurrió en la cooperativa 26 de febrero en el cerro de Mapasingue. Hasta este sector del norte de Guayaquil llegaron los policías para indagar sobre el asesinato. Ellos indicaron que la víctima tenía 29 años y trabajaba en los taxirrutas que cubren el tramo entre la Marta de Roldós y el cerro de Mapasingue. Y la mañana de lunes salía de su casa para trabajar cuando fue interceptado por los sicarios. De hecho, los vidrios baleados del vehículo evidenciaban la magnitud del ataque. En total, se recopilaron 9 vainas percutidas y una bala deformada. Sobre las motivaciones del asesinato, la policía se mantuvo cauta y no se pronunció. El cadáver del hombre fue levantado por el personal de criminalística y el carro donde fue baleado terminó ingresado en los patios de la Policía Judicial para investigaciones. La violencia también se hizo sentir en el distrito Esteros. En este punto del sur de la urbe, asesinaron a un hombre con antecedentes penales. Según información policial,
Junto al cadáver de la víctima se encontraron una motocicleta y un celular. Informó Eric Zambrano. 6 nuevos crímenes ocurrieron en Durán en menos de 12 horas. Entre las víctimas mortales figuran una mujer y un reciclador, quienes fueron alcanzados por balas perdidas. Murió acribillado a pocos metros de su casa, ubicada en la primera etapa de la ciudadela El Recreo, en Durán, mientras intentaba escapar de 2 sicarios en moto. Fue lo que ocurrió con Robinson Morán, de 18 años, quien estaba amenazado de muerte desde hace semanas. Ese chico, menos de 2 meses, ya lo dispararon ahí en su casa. No lo lograron matar, pero quiere decir que esta continuidad hasta ver si lo matan y lo matan. El crimen ocurrió a las 6:30 de la mañana de este lunes. Horas antes, a las 9 de la noche del domingo, sicarios en moto acabaron con la vida de 5 personas y dejaron a 2 más heridas. Entre las víctimas se encuentra una mujer y un reciclador. Ambos fueron alcanzados por balas perdidas. Muy preocupante lo que está pasando por la delincuencia y todo eso. Es una incertidumbre, salir, la balacera. Desde la tarde del último viernes hasta la mañana de este lunes 25 de septiembre, en el Cantón Ferroviario han ocurrido alrededor de 18 muertes violentas, con un promedio de un asesinato cada 3 horas. En respuesta, en el segundo mes de estado de excepción, las Fuerzas Armadas realizan operativos de control en sectores conflictivos como las cooperativas 16 de octubre, Un Solo Toque, entre otras. Informó Jorge Salazar. Más adelante, el torrencial aguacero que se registró en el sur de Quito y los valles provocó el colapso de un muro y otras afectaciones. Les contamos en breve. Tras la fuga del líder de la organización criminal El Tren de Aragua, países como Chile y Perú han emitido alertas para lograr su captura. Alias El Niño Guerrero es buscado por liderar delitos transnacionales en varios países de la región, incluido el Ecuador. Al desconocerse el paradero de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la banda de crimen transnacional El Tren de Aragua, varios países de la región han emitido alertas para dar con su captura. De acuerdo al Ministerio de Interior de Perú, se trabaja con organismos de inteligencia de Venezuela, Colombia, Chile y Ecuador, donde la organización criminal mantendría grupos activos. Tanto Chile como Perú mantienen alertas en sus fronteras, con el objetivo de evitar que alias Niño Guerrero ingrese a estos países. El ministro del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó que no existen antecedentes para afirmar que el líder de la banda se encuentra en este país. Cuando hay amenazas que son de carácter internacional, por supuesto, que se levantan alertas y las policías llevan adelante procedimientos que permitan eventualmente identificar esas amenazas independientes del lugar donde estén. No tenemos ningún antecedente que permita afirmar que el líder del Tren de Aragua está en Chile, ninguno. El líder del Tren de Aragua es el criminal más buscado de Sudamérica y mantiene una condena de 20 años de prisión en Venezuela, pena que no terminó de cumplir tras su fuga de la cárcel de Tocorón, centro penitenciario que se describe como el puesto de mando, donde se fraguaban los planes de la banda transnacional, acusada de delitos como extorsión, secuestro y asesinato. Él es el jefe máximo, él es el que da las órdenes, él es el que toma las decisiones. Con el objetivo de capturar este peligroso elemento, el gobierno de Perú quiere ir más allá y ha ofrecido una recompensa a quien proporcione información del paradero del Niño Guerrero. También indicó que mantiene activos sus servicios de inteligencia y que tiene bajo investigación importantes elementos de esta organización criminal. Es el único país en la región en la cual se ha capturado a cabecillas del Tren de Aragua. Ahí hemos capturado a Mamera, a Catire, a Satanás y a Mamú. En Ecuador, en cambio, el gobierno ha descartado que se encuentra en territorio nacional, aunque se conoce de sus operaciones relacionadas a la extorsión y tráfico ilícito de personas, citando como ejemplo la desarticulación de una banda a finales del 2020 en la provincia del Carchi. Informó Edwin Benalcázar.
Alias Madrid, cabecilla de un grupo delictivo organizado, fue baleado en el norte de Quito. La policía presume que Santiago Madrid, de 33 años de edad, buscó descansar y tal vez refugiarse en una zona residencial de la capital. Al conocido comandante M, los sicarios lo sorprendieron a la altura del Parque Nicaragua, zona residencial de la capital. Era considerado líder de un grupo delictivo organizado. Los matones le propinaron varios disparos que acabaron con su vida en pleno espacio público. Los indicios balísticos encontramos indicios de armas cortas, es decir, calibre 9 milímetros. Los impactos que recibe el individuo son 9 impactos. Todavía no está claro qué hacía por el sector, con quién se iba a reunir o salió de paseo, y sus enemigos lo sorprendieron considerando que su bastión era Quevedo. Agentes de la DINASED trabajan en el caso. No está descartado que pudo tratarse de un conflicto interno entre los integrantes de la propia organización. Sabemos que es de una estructura especialmente que opera en la provincia de Los Ríos, en el cantón Quevedo. Las circunstancias en las que se dieron ayer estamos investigando. La policía lo consideraba un delincuente peligroso. Mediante artimañas de su abogado defensor, logró en septiembre del 2022 recuperar la libertad, pese a estar condenado a más de 34 años de privación de libertad por ser el autor material del asesinato de Héctor Aguavil en la ciudad de Santo Domingo en febrero del 2018. Que en menos de 3 años y luego de haber estado cumpliendo la sentencia, presenta estas medidas de protección y sale en libertad. Y estas son las consecuencias que nosotros podemos observar. Entre los antecedentes de Santiago Leonel Madrid Guerra constan: en el año 2010 detenido por robo, 2015 acusado de porte de armas, en el mismo año detenido por asesinato, otra vez en el 2015 procesado por tráfico ilícito de armas y en el 2018 por asesinato. Nos llama la atención porque son ciudadanos que vienen delinquiendo en otras provincias, como el ciudadano en mención. Sin embargo, se está dando estos eventos que nosotros como Policía Nacional y como comandante del DMQ sí nos preocupa. También se lo acusó de estar involucrado en la primera matanza carcelaria en La Tacunga en febrero del 2021. En Quito informó Iván Casamen. Indignación generó un video que circula en las redes sociales en el cual se observa cómo un agente civil de tránsito es embestido por un conductor que intentó evadir un control. Los detalles más adelante. Atención, un abogado fue asesinado en el centro de Portoviejo, en la provincia de Manabí. Los sicarios le dispararon desde un vehículo. En la escena del crimen se recogieron 8 indicios balísticos. El abogado constitucionalista George Gabriel Farfán Intriago, de aproximadamente 45 años de edad, fue atacado por sicarios en las calles Olmedo y 9 de octubre, en Portoviejo, provincia de Manabí. La víctima se movilizaba en su vehículo color gris. Falleció luego de recibir varios impactos de bala. En donde lamentablemente fue interceptado por un vehículo color negro, el mismo que al circular cerca del vehículo donde estaba la víctima, el copiloto, el pasajero de este vehículo habría sacado su cuerpo y habría procedido a realizar varias detonaciones del arma de fuego en contra de la unidad del abogado Farfán. El jurista era conocido en su provincia, dado a que constantemente hacía apariciones en redes sociales, por lo que los habitantes de Portoviejo se sorprendieron con su deceso. Sus familiares se mostraron consternados. Una secuela de dolor, de indignación, de ver que hoy día la vida no vale nada en nuestro país, en nuestra ciudad, y que en pleno centro de Portoviejo se cometan este tipo de actos, y un reclamo a las autoridades que son las que tienen que de manera obligatoria velar por la seguridad de los ciudadanos. La escena del crimen fue acordonada por agentes de la Policía Nacional para tomar las versiones y recopilar evidencias. A través de sus unidades de criminalística y DINASED realizaron el peritaje y el inicio del proceso investigativo. El cadáver fue movilizado al Centro Forense de Manta para que los especialistas realicen la autopsia. Del 1 de enero al 25 de septiembre del 2022, en Manabí se registraron 340 muertes violentas.
En el mismo periodo, pero en el 2023, se han producido 607, es decir, 267 más que el año anterior, informó Maite Morán. Madre e hija murieron tras ser atropelladas por un auto cuando intentaban cruzar la vía Ambato-Quito. Aparentemente la conductora dejó abandonado el carro a medio kilómetro de donde pasó el siniestro. Informó Iván Casamen. Un ciudadano fue asesinado de varios disparos en la cabeza en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. En este crimen, los sicarios fueron detenidos más adelante en una persecución, en la que les encontraron una pistola. Fue a las 15 horas de este lunes cuando estaba parado en el parterre comprando unos jugos. Y de repente los disparos ingresaron por su cabeza y lo dejaron sin vida en el piso. Fue un nuevo crimen que se registró en esa ocasión en la avenida 25 de Julio, frente a una gasolinera a pocos metros de una parada de la Metrovía y antes de llegar al Hospital Naval. Aquí quedó el cuerpo de Pablo Humberto Hualpa Briones, un ciudadano de aproximadamente 35 años, muy conocido en ese sector del sur de Guayaquil. Se dedicaba a una tricimoto a hacerle preso a los hijos y no se metía con nadie. Todo el mundo lo conocía aquí en el barrio y él nunca se metía con nadie. Él nos matan porque usted lo ve como solamente porque tiene su tatuaje y la gente es mala. En este hecho violento, los asesinos fueron perseguidos por dos personas que iban en otra moto. A esa persecución se sumaron policías y al final, en el Guasmo Sur, hubo un enfrentamiento a tiros entre los asesinos y los gendarmes. A los dos los capturaron con esa moto y con una pistola que la habían utilizado minutos antes. Son impactados, uno a la altura de la planta del pie del costado derecho y a la altura del otro sujeto a la altura del omóplato del costado derecho. Uno de los dos no era nuevo por ese cuartel de la policía. El otro sujeto, de 18 años de edad, es impresionante. Ya siendo menor de edad, se había encontrado con arresto domiciliario por terrorismo. Es decir, son los típicos extorsionadores que colocan los explosivos en los diferentes locales. Este sujeto apenas hace ni unos 8 días, la misma Policía Nacional en el mismo Distrito Sur fue aprehendido portando un arma de fuego y sustancias sujetas a fiscalización a bordo de una motocicleta reportada como robada.
Mientras eso ocurría por ese lado en el lugar del crimen, se fijaron más de 5 vainas percutidas y después se procedió al levantamiento del cadáver, al que también colaboró el padre de la víctima, hasta el último momento, informó Charlie Pisa. Más adelante, el trabajo sexual ha sido estigmatizado por décadas. Quienes se dedican a esta actividad cargan con un peso enorme, difícilmente comprendido por la sociedad. Hoy conoceremos un testimonio. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La torrencial lluvia que se registró la tarde del lunes cubrió de granizo algunos sectores del Valle de los Chillos y en el sur de la capital se reportaron algunos incidentes. Cubierta de granizo, así quedó la calle Pedro Fermín Ceballos en el Valle de los Chillos. Los vecinos tuvieron que sacar palas para poder remover el hielo que tapó los sumideros del sector. Más o menos unos 30 minutos, 40 minutos de llover muy fuerte, de granizar muy fuerte, y esto se inundó porque siempre tenemos problemas cuando llueve fuerte porque baja todo el agua con ramas, con piedras, con basura de todo tipo y los sumideros son obstaculizados y ya no fluye el agua. Pero esta vez con hielo está mucho más complicado. Con lluvias fuertes, este es un problema recurrente que se reporta en el sector de Huangopolo. Pero en realidad debe ser la estructura mismo de la calle que impide que el agua fluya correctamente y deben poner, creo yo, ciertos tipos de obstáculos o más sumideros arriba para que no llegue todo acá. Entonces siempre tenemos problemas de inundación. Pero no fue la única afectación. En una vivienda, un muro colapsó por la presión de agua que descendió. Escuchamos algo, ruido, voz tan fuerte. Yo pensé que nuestras paredes se caen. Pero mi esposa dice, mira, otra pared se cae. Muy fuerte. Una familia extranjera fue la afectada. Ellos tenían en esa parte de la casa cultivos y al menos 10 pollitos que murieron. Afectó el techo de una casa que está, claro, cercana. Los animalitos, bueno, teníamos 10 pollitas, ponedoras. Sí, el techo, la pared también de uno de los cuartos está cuarteada. Ajá. Una evaluación rápida que hizo alguien del municipio nos decía que posiblemente haya que revisar y no es cuestión superficial, sino que sí hay una afectación estructural, entiendo. Aunque el municipio señaló que se reportaron 5 alertas, los bomberos indicaron que fueron en total 12 las emergencias atendidas en los valles de Los Chillos y el sur de Quito. En la avenida Maldonado también colapsó un muro. Los escombros fueron recogidos en pocos minutos por los trabajadores de la empresa municipal, informó Valeria Navarro. Indignación generó un video que circula en las redes sociales en el cual se observa cómo un agente civil de tránsito es embestido por un conductor que al intentar evadir un control lo desplaza sobre el capó de su vehículo por varios metros. Son escasos segundos de un video captado por una cámara de seguridad en donde se logra ver cómo un vehículo lleva sobre el capó a un agente civil de tránsito. Esto mientras decenas de ciudadanos alarmados corren detrás intentando detenerlo. Era como una película que estábamos viendo, como un muñeco de fin de año que venía pero así, hecho culebra, no respetó nada, tremenda velocidad. Ocurrió en la intersección de las calles 9 de agosto y Quitus, en la parroquia de Calderón al norte de Quito. El agente, sujetándose de donde más podía para no caer, habría sido desplazado por varios metros hasta que moradores de la zona lograron que frene la marcha. Y todos gritamos porque era desesperante. Le viene trayendo casi 1 kilómetro. Estamos hablando de todo el mercado y se para justamente en el poste que está. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito informaron que el hecho sucedió mientras el uniformado realizaba un operativo de mal estacionados. Identifica un vehículo que estaba mal estacionado
y posteriormente aparentemente el dueño del vehículo tuvo una reacción violenta. Este nivel de violencia llevó a llevar sobre el capot al agente civil de tránsito unos metros. El conductor agresor, quien al parecer se negó a entregar sus documentos, pues tendría varias infracciones. Tenía deudas pendientes. Se tiene identificado que era un funcionario metropolitano. Tras el incidente, el conductor del vehículo involucrado fue detenido y trasladado hasta la unidad de flagrancia, en donde se desarrolló la audiencia de formulación de cargos. El acto estaba establecido como ataque o resistencia. Se le dictaron las siguientes medidas: prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante el juez. El proceso seguirá adelante con 30 días de instrucción fiscal. De su parte, el alcalde Pavel Muñoz rechazó este acto de violencia. Primero, precautelar la salud de quien fue afectado y segundo, proceder con las más duras sanciones a quien afectó. Finalmente, las autoridades informaron que el agente agredido se encuentra en perfecto estado de salud. En Quito informó Adriana Rojas. El Ministerio de Educación dispuso la modalidad virtual para 12 planteles de la zona 8, con el fin de precautelar la integridad de los alumnos frente al alto índice criminal. Sin embargo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, ha solicitado un encuentro con la ministra de Educación, pues considera que los 5 días dispuestos no serían suficientes. Aquí los niños, una balacera, ¿cómo van a hacer? Es un clamor por el que madres de familia esperaron más de 2 meses en Durán. El ministerio dispuso que las clases sean virtuales en 6 unidades educativas, entre ellas Monseñor Leonidas Proaño, Bachillerato Imbabura y Provincia de Cañar. La idea es blindar a los alumnos de una ola criminal indetenible, pero el alcalde Luis Chonillo cree que en la lista no están todos. ¿Pero por qué no se consideró al Colegio Durán, al Juan Bosco, al Carlos Pérez, que también están en el recreo, que también son vulnerables? La pregunta es, ¿estas actividades van a ser permanentes o es solo por el lanzamiento? Por políticas de seguridad no activa la Cámara. Pedirá un encuentro con la ministra de Educación, María Brown, para solicitar información específica. Porque la ciudadanía sigue en zozobra. Y si usted me pregunta que si esto se va a solucionar en una semana, no quiero ser pesimista, pero lo dudo. ¿También contemplan la posibilidad de ampliar este periodo virtual? Todo depende del estudio y de la evaluación que se va a realizar en estos días en conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Gobierno. En Guayaquil también asistirán vía telemática 6 planteles ubicados en Pascuales y Monte Sinaí. En la zona 8, 119 unidades están en el programa Escuela Segura, donde cuentan con más patrullajes. Pero pese a la iniciativa de la Policía Escolar, que ofrecía poner a un gendarme por plantel. No se ha implementado porque hay que hacer ya se han hecho ciertas directrices, las cuales la Policía Nacional las tiene que cumplir para poder llevar a cabo ese proyecto. Con cámara de Efren Flores, informó Jorge Escobar. El trabajo sexual ha sido estigmatizado por décadas. Quienes se dedican a esta actividad cargan con un peso enorme, difícilmente comprendido por la sociedad. Conozcamos un testimonio. Yo todos los días tengo que estar aquí así no quiero. Es la resignación de una mujer que para salir adelante y educar a su única hija vendió su cuerpo durante muchos años. Hace poco dejó esa actividad y tiene recuerdos. Porque no conseguí un trabajo que me ayude, porque me quedé en la calle y entonces me comencé a prostituir. Y los años pasaron. Yo los primeros ratos cuando comencé esto yo lloraba, me sentía la peor ser humano, a donde me iba a bañar y cogía los jabones y yo decía, sácame todo esto.
Pero incluso hoy, todos los días, va a las calles del centro de Quito. Es su rutina, pero ahora se dedica a la santería. Ya el trabajo no es lo mismo que antes. Ya ahorita nadie viene a nada. Aquí, porque ya el tiempo está... Dese cuenta que a mí, mi brujería, lo que hago yo. Ahí empecé que vienen personas que nadie va a tener $5 para hacerse fumar un cigarro. Con una sopa de letras pasa las horas mientras llegan nuevos clientes. Así nos recibe. Al principio con recelo, a la defensiva, se le hace extraño que alguien se interese en ella sin ninguna conveniencia. Vive en desapego, no tiene ingresos fijos, no tiene seguro social. Dice no tener un ancla. Vive arrendando y comiendo al día en una pensión. Poco a poco nos abre su corazón y nos cuenta que tiene una hija graduada en medicina. A pesar de su orgullo y el gran esfuerzo de hacer de su hija una profesional, sus ojos se humedecen al pensar en ella, pues siente culpabilidad de que su ocupación le haya traído consecuencias negativas por discriminación en su vida escolar y laboral. Una profesora le dice sí, dice no se metan con la hija de esa prostituta. ¿Qué sintió usted en ese momento? Digamos, mi hija no me contó. Cuando yo voy ahí y yo ya hablé con los derechos humanos, votamos del puesto porque dijeron que a mí no me está educando, sino a la niña. Y la niña no tiene nada que ver. Orgullosa porque tengo una gran hija. Una gran hija que nunca me ha dado dolores de cabeza. Siempre he estado pendiente de ella. He sido la madre tóxica. No es la única. En la Plaza del Teatro conocimos a más mujeres que antes son hermanas, madres, tías, abuelas, por lo que evitan conversar ante las cámaras por miedo a la crítica de la sociedad hacia ellas y hacia sus familiares. Sin embargo, nos reciben con cariño, amigables, nos incluyen en su diálogo. De repente, una gresca nos distrae. Violencia, alboroto, gritos. No hay presencia policial ni municipal. Son ellas, con su fuerza, su carácter y las experiencias vividas, quienes ponen el orden. Es evidente que están en desventaja. Sufren muchos abusos también. Nosotros pensamos que tal vez es un trabajo muy fácil, pero no es así, porque ellas también pasan, a veces no se sabe qué tipo de persona es con la que se van. Se ha visto casos que les maltratan y eso así, los clientes. Que la vida les haya colocado en este lugar no implica que seamos nosotros quienes juzguemos. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa Sin, presentó un nuevo plan de vivienda mientras continúa con sus recorridos de campaña. De su lado, la presidenciable Luisa González mantuvo reuniones internas. Aquí un resumen de sus actividades. Se dio inicio a las campañas de los candidatos a la presidencia. Este lunes 25 de septiembre, el candidato por la Alianza ADN, Daniel Noboa Sin, mediante un video publicado en sus redes sociales, dio a conocer su nueva propuesta de gobierno, pues se trataría de un plan nacional de vivienda llamada Mi Casa Linda, donde indicó que esta sería la respuesta al déficit habitacional que existe en el país. Además, el presidenciable propone construir ciudadelas urbanizadas con casas de cemento que tengan capacidad de ampliación. Adicional, las casas contarán con sistema de seguridad que prevengan e impidan el accionar de la delincuencia. Por su parte, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, no mantuvo actividades públicas este día lunes. Sin embargo, el fin de semana se reunió con estudiantes de la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, donde se comprometió en otorgar inversión para devolver la vialidad al Ecuador. Además, dio a conocer su plan en materia de seguridad para los transportistas. Ambos candidatos se preparan con sus proyectos de gobierno para el próximo balotaje que se realizará el 15 de octubre.
En el balotaje del 2021, el voto nulo en Ecuador alcanzó una histórica cifra del 18%. De cara a la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre, varios sectores sociales y políticos anunciaron que no apoyarán a ningún candidato, pues no recogen sus necesidades y demandas. ¿Cuáles son estos grupos? ¿Su votación influirá en los resultados? Enseguida les contamos. Luisa González y Daniel Noboa se han preocupado por concretar alianzas con varios movimientos políticos. Sin embargo, no han mostrado ningún interés en recoger las demandas de aquellos sectores que han optado por el voto nulo, el cual, según indican analistas, tiene un importante significado en democracia. Básicamente el fracaso, ¿no?, que han tenido varias organizaciones, varias tiendas políticas. Lo que se ve es esta democracia disfuncional. En las últimas semanas, varios grupos han dejado en claro que no apoyarán a ningún candidato. Este rechazo, sostienen expertos, tiene origen en pugnas históricas sostenidas con el correísmo o con el sector empresarial vinculado a Noboa. Aquí no hay mal menor. Ni Luisa González ni Daniel Noboa representan los intereses del pueblo ecuatoriano. La Unión Nacional de Educadores no respalda a ninguno de los dos y que nuestro voto será nulo. Más allá de las posiciones manifestadas por estas agrupaciones, analistas creen que el voto nulo se reducirá en este balotaje, pues por primera vez en 16 años, Ecuador vivirá unas elecciones que no enfrentan directamente al correísmo con el anticorreísmo. Esta polarización más bien terminó beneficiando a Daniel Noboa en el sentido de que él no construyó su discurso específicamente alrededor de la figura de Correa. Una de las razones por las que el voto nulo sí podría mantenerse son las sistemáticas falencias y errores que han demostrado los candidatos a la vicepresidencia de Ecuador. Me parece que su vicepresidenta no está haciendo el mejor trabajo para fortalecer la campaña de Daniel Noboa. Pero por otro lado tenemos a Luisa González, que me parece que su candidato a vicepresidente tampoco está haciendo un gran trabajo. Informó Álvaro Terán. Momento de despedirnos, amigos, que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Nos reencontramos el día de mañana. Un abrazo grande.